3.5. El problema del mal. Muchos preguntan por qué existen tantas adversidades en la creación como el hambre, la violencia, la enfermedad y la muerte. Observan tanto sufrimiento desconcertante en sus vidas diarias y llegan a la conclusión de que esta existencia material parece ser algún tipo de chiste cósmico absurdo en el mejor de los casos. Este sentimiento pesimista es comprensible hasta cierto punto dado el estado actual del mundo. El porqué de las adversidades en este mundo se vuelve más evidente al entenderse que estas realidades emergentes de materia densa sirven primariamente como unos medios de la evolución de la consciencia. Esto no es ninguna justificación religiosa del sufrimiento por el estilo de las sectas de la nueva era con sus conceptos del karma y del sufrimiento redentor, sino una conclusión lógica de nuestra visión del mundo como una realidad simulada. Nuestras encarnaciones requieren diversos obstáculos y desafíos para facilitar la autosuperación y el resultante crecimiento del alma. Algunos males naturales son necesarios para que nuestro entorno simulado disponga de algún sistema de retroalimentación didáctica y sea propicio para el aprendizaje. ¿Qué valor didáctico tendría un juego sin peligro alguno ni la posibilidad de fracasar? El alma noble acepta la existencia del dolor en la vida humana y asume numerosos desafíos para su propio avance. La vida humana está marcada por luchas dolorosas a todos sus niveles. Algunas son primitivas y están vinculadas con nuestra supervivencia física como la caza o la guerra. Otras son desafíos personales que nosotros mismos elegimos asumir de voluntad propia y que incluyen algún tipo de valor artístico, intelectual o atlético. Competir en un torneo de artes marciales implica una cantidad de dolor para el competidor, pero a la vez le permite autosuperarse y desarrollarse como persona. Escribir un libro requiere mucha paciencia y produce mucho estrés y angustia mental, pero a la vez facilita el ejercicio de la creatividad y la expansión de la mente. Muchas luchas dolorosas, desde los enfrentamientos violentos hasta las competencias deportivas y los empeños creativos, nos dan una oportunidad para crecer a nivel espiritual. Las adversidades son parte del viaje del alma. 3.6. Kali Yuga y el aumento del mal. Las adversidades, como hemos visto, son un aspecto natural de la existencia material e incluso resultan ser imprescindibles para la evolución del alma durante sus vidas encarnadas. No obstante, debo aclarar que nuestra filosofía hace una distinción definitiva entre las adversidades edificantes y el sufrimiento extremo debilitante. Las primeras aportan algún tipo de aprendizaje y resultan en una oportunidad para nuestro avance personal, mientras el segundo solo agobia el alma e imposibilita su mayor desarrollo, o peor aún provoca su inmovilismo y su retroceso. Muchos saben que el mundo en el cual hoy nos encontramos no es más que una distopía absurda de esclavitud económica deprimente y de embrutecimiento total. Tantas personas solo viven para laborar incesantemente en el sistema artificial de unos pocos canallas insensibles y sacrificar su propia individualidad para el beneficio de otros y someterse a incontables leyes dracónicas y sufrir todo tipo de opresión sádica. Es obvio que esta condición adversa no hace nada para ennoblecer el alma o fomentar la evolución espiritual. Más bien solo le priva a la gente de oportunidades para crecer y la mantiene en un estado constante de inercia. ¿Quién vendría a encarnarse en este tipo de vida de modo voluntario? Para muchos este planeta se siente como una cárcel cósmica deshumanizante. Parece que algo no está bien. Propongo que se ha producido algún tipo de anomalía en nuestro entorno cósmico local que aumenta la entropía de nuestra realidad particular y afecta de modo negativo el proceso evolutivo natural de la consciencia. El surgimiento de esta anomalía correspondería al comienzo de Kali Yuga o la era de las tinieblas de la cronología del ciclo de los yugas hindú. De acuerdo con esta tradición, Kali Yuga comenzó alrededor de 3102 antes de la era común y se caracteriza por la discordia, la tiranía, el oscurantismo, el engaño y todo tipo de depravación bajo el reinado del demonio impío Kali y sus potestades demoníacas Koka y Vikoka. Se relata que antes de Kali Yuga hubo varias eras previas de mayor orden y de niveles variables de prosperidad humana, Verbi Gracia, Satya Yuga. El periodo de Kali Yuga parece coincidir en gran medida con la cronología corta de la historia oficial que comienza solo hace unos 5 milenios en Medio Oriente. Las misteriosas civilizaciones avanzadas de una antigüedad significativamente mayor que se han ido descubriendo en tiempos recientes, como el complejo de Göbekli Tepe en Turquía y la civilización de Harappa en el Valle del Indo, reflejarían una fase de civilización anterior a la anomalía. ¿Cuál pudo haber sido la causa de la anomalía?
La profecía de Tot encontrada en el último tratado del Corpus Hermeticum de origen greco-egipcio advierte sobre un tiempo tenebroso, el actual, en el cual los dioses originales de Egipto que antes gobernaron sobre las naciones en una época prefaraónica están ausentes de la tierra tras la llegada de unos ángeles malvados que gobiernan sobre los hombres y les instigan a perpetrar todo tipo de crímenes y perversiones que son hostiles a la naturaleza del alma. Los gnósticos antiguos hablan asimismo de que este mundo de corrupción absoluta está bajo el dominio de un dios impostor conocido como Yaldabaoth, e identificado con el dios bíblico Yahvé junto con sus malévolos arcontes. Estas dos narrativas mitológicas corresponden a la aparición del demonio Kali y sus potestades demoníacas en el mito hindú acerca del comienzo de Kali Yuga. ¿Quiénes son estos arcontes o ángeles malvados? Existe la interpretación de que ellos son una raza de entes extraterrestres interdimensionales hostiles que invadieron nuestro entorno cósmico local hace unos milenios y atraparon a nuestras almas en su propia cárcel astral de esclavización y de opresión para su propio beneficio. Según algunos autores, estos mismos impostores son idénticos a los supuestos seres de luz los cuales aparecen en las fases posteriores de las ECM y a los cuales algunos proponentes de la nueva era identifican con los señores del karma, que según se dice nos aconsejan a reencarnarnos bajo sus condiciones kármicas a través de algún tipo de contrato del alma basado en el engaño. Lo que ellos quieren es esclavizarnos otra vez más. Por un lado, las sectas de la nueva era y algunas otras filosofías afirman que este planeta es una escuela para nuestro crecimiento espiritual y que estos árbitros kármicos son nuestros maestros que muchas veces nos encarnan en condiciones de sufrimiento extremo para que vayamos pagando nuestras supuestas deudas kármicas, para nuestro aprendizaje. Por el otro lado, la teoría de la trampa de almas advierte que nuestro mundo ha degenerado en una cárcel de almas y que estos seres no son más que carceleros arcónticos que nos engañan con sus ficciones kármicas y nos mantienen en su plantación de miseria. De acuerdo con esta segunda interpretación, las sectas de la nueva era y muchas otras religiones serían unos engaños orquestados de los impostores. Nosotros apoyamos la interpretación de la invasión arcóntica. Nuestro planeta dejó de ser una simple escuela para la evolución de la consciencia y acabó convirtiéndose en una cárcel miserable de reencarnación forzada cuando los entes extraterrestres interdimensionales hostiles asociados con el comienzo de Kali Yuga lograron apoderarse de él. La evidencia empírica proveniente de los testimonios de ECM sugiere que en muchos casos las almas de los difuntos son interceptadas por unos seres desconocidos que se parecen a ángeles o a diversos personajes religiosos y se encuentran con un túnel extraño que parece conducir a algún otro sitio. Todo este escenario es bastante sospechoso. La evidencia textual proveniente de las mitologías más antiguas da a entender que un grupo de impostores se inmiscuyó en la evolución de este mundo y lo convirtió en un entorno distópico en algún momento dado de la historia. Ellos serían los arquitectos ocultos de muchas de las religiones e ideologías nocivas que han esclavizado a la humanidad. El sentido común nos dice que las supuestas condiciones kármicas a las cuales esos dioses falsos de la nueva era someten a muchos seres humanos son totalmente irrazonables y solo sirven para coartar la evolución del alma. Se tratan únicamente de casos del sufrimiento extremo debilitante. Teorizo que anomalías de este tipo a veces suceden cuando alguna especie depredadora inteligente alcanza un nivel de evolución muy alto y decide explorar otros mundos. Tengamos en cuenta que muchos proyectos del cosmos son experimentales y los resultados de sus trayectorias evolutivas son en gran medida probabilísticos. A veces las cosas salen tremendamente mal. Parece que una de esas especies bellacas encontró a nuestro mundo y lo sometió a su control en un tiempo remoto. Ahora lo que vemos son los diversos síntomas de su corriente distópica. No pido que nadie crea este escenario horripilante. Comprendo que le puede parecer estrafalario a mucha gente. No obstante, os pido que consideréis su posibilidad y os pongáis a investigar todas las evidencias por cuenta propia. Pensad mucho sobre el asunto y decidid vosotros mismos cuál de las interpretaciones tiene el más sentido. Algunos de vosotros habrán venido con un conocimiento previo de estos tipos de teorías arcónticas que se están difundiendo cada vez más gracias a Internet. Otros estarán leyendo acerca de estas ideas por primera vez y naturalmente tendrán muchas preguntas. Quisiera que más personas se pusieran a cuestionar las nociones disparatadas de la nueva era sobre el motivo del sufrimiento extremo que caracteriza una gran parte de este planeta y entendieran que hay una explicación contraria que todo el mundo debería considerar.